¿Qué tal, queridos amigos? Hoy el Señor nos recuerda que necesitamos la fe para poder vivir como cristianos auténticos. En los domingos anteriores, el Señor nos invitaba a vivir cosas grandes e importantes, como el desapego a las riquezas, es saber optar por lo principal en lugar de lo secundario, saber vivir la misericordia en nuestro corazón. Pero para poder vivir todo esto de una manera plena, necesitamos la fe, y de eso hoy el Señor nos quiere hablar. Quiero iluminar la charla de este domingo con la historia del gran violinista Paganini. En cierta ocasión, este gran violinista daba un concierto muy importante y cuando salió al escenario notó algo muy raro en su violín. Lo miró durante unos segundos y cayó en la cuenta de que no era su famoso violín. Alguien se lo había robado y había dejado en una caja uno de segunda mano. Señores y señoras, dijo en el auditorio, yo les quiero demostrar esta noche que la música no está en el instrumento, sino en el alma. Y tocó como nunca lo había hecho anteriormente. Y de ese violín de segunda mano brotó una música tan entusiasta que hizo arder los corazones de quienes se encontraban en ese auditorio. El violín de primera o de segunda mano no tiene música. La música, la inspiración, el arte y el fuego se encuentran en las manos y en el alma del artista. ¿Y qué es lo que pasa con la fe? ¿Dónde está la fe? La fe no está ni en la cabeza, ni en los libros, ni en el templo, ni en el predicador. La fe se encuentra en tu corazón. Ahí, en tu corazón, es donde la fe nace, crece, madura y se va multiplicando. Hoy en el Evangelio vemos que los apóstoles de una manera humilde le piden a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Esto nos hace descubrir, queridos hermanos, que la fe es un don, la fe es una gracia que hay que pedirla, que hay que pedírsela al Señor todos los días. La fe es como el sol, porque ilumina nuestra vida con la luz de Dios. Si esas cortinas de la habitación están cerradas o las persianas se encuentran abajo, el sol no va a entrar a la habitación. Vamos a vivir sin la luz del día. Lo mismo sucede en la vida del cristiano. Para que la luz de Dios entre en nuestro corazón, nosotros tenemos que dejar actuar la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, tenemos que quitar las cortinas de humo, que es el pecado, y tenemos que abrir las ventanas a través de la oración y del sacramento para que la gracia de Dios penetre en nuestro corazón y nos transforme, y así podamos ser iluminados con la luz de Dios. Yo considero que todos hemos atravesado en alguna parte de nuestra vida por esas situaciones difíciles, por esas circunstancias adversas que nos han hecho gritar desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿en dónde estás, Dios? ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué te encuentras como indiferente? ¿Por qué eres ciego o sordo a mis peticiones? Hoy el Señor nos invita a tener fe para poder abrirnos a su don y poder descubrirlo al Señor también en los acontecimientos trágicos y dolorosos. Muchas de las ocasiones tú le has preguntado a Dios por qué no está en tu vida, pero yo quiero que hoy tú reflexiones más bien qué es lo que hay en tu corazón que te está impidiendo reconocerlo o escucharlo. En el Salmo 94 hoy todos hemos respondido, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Muchas veces las situaciones trágicas en nuestra vida nos han hecho sordos a la voz del Señor. Pero cuidado, queridos hermanos, porque cuando nosotros en nuestro corazón nos cerramos al don de Dios, cuando en nuestro corazón no permitimos que la palabra cale hondamente, el mismo Salmo nos lo dice, se endurecerá nuestro corazón. El Salmo 94 hoy nos le dice, no endurezcan su corazón. Queridos hermanos, yo quiero hoy que ustedes también se abran este don de Dios para que puedas encontrar respuestas tangibles en tu corazón. Sin fe, queridos hermanos, nos vamos a cansar muy fácil del camino. Sin fe, vamos a abandonar lo que estamos haciendo. Sin fe, nuestra vida se vuelve rutina. Sin fe, carecemos de motivaciones para amar en nuestra vida. Queridos hermanos, necesitamos de la fe para seguir amando, necesitamos de la fe para seguir trabajando, necesitamos de la fe para seguir luchando, necesitamos de la fe para seguir trabajando incansablemente por la familia. Por eso, que todos hoy nos unamos a esta oración, Señor, aumentanos la fe. Quiero terminar recordándote que una fe que no se compromete es una fe barata y de tianguis, es decir, es una fe que va y busca solamente lo que a ti te conviene, pero eso no te da ni la plenitud, ni la felicidad, ni la seguridad de Dios. Una fe auténtica y verdadera es una fe que termina con un compromiso concreto. Por eso, en este domingo, quiero que tú hagas un compromiso con el Señor. ¿De qué forma te vas a comprometer con Él para aumentar tu fe? Rezando, dando caridad, acercándote al sacramento de la confesión, haciendo actos eucarísticos. ¿Cómo? ¿Cómo estás dispuesto tú a aumentar la fe?
Porque no solamente tenemos que decirle, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para que el Señor vea dispuesto a nuestro corazón y nos regale la fe en abundancia? ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santoscoy y hoy quiero decirte que no hay cosa más traumante y desesperante que ir deambulando por el camino perdido y sin rumbo. Hoy precisamente el Señor se nos presenta en el contexto de la Última Cena como el único camino para poder llegar al Padre. Te invito a que pienses cómo es la forma en que puedes ir de vacaciones. Imagínate unos días, no sé, en el lugar que tú quieras. Hay muchas formas en las que te puedes ir. Lo puedes hacer en avión, lo puedes hacer en autobús, lo puedes hacer en tu propio vehículo. Y si te vas en tu propio vehículo, te puedes ir por autopista o te puedes ir por la carretera libre. Cada uno de ellos te presenta ciertas complicaciones, ciertos esfuerzos, y en cada uno de ellos tomas más tiempo o menos tiempo. Pero siempre hay un camino que te lleva más recto al lugar de tu destino. Pero si esto lo transportamos al plano espiritual, esto es totalmente distinto, porque hoy el Señor se nos presenta no como un camino más, no como una opción más, sino como el único camino para poder llegar al Padre. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Juan que Tomás le pregunta al Señor, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y sabemos que Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy sería muy importante que fuéramos sinceros con nosotros mismos y nos preguntáramos por cuál camino voy. ¿Acaso voy por el camino del mundo? Es decir, por el camino de la vida fácil, por el camino de la vida cómoda, por el camino del pecado, del placer, del éxito, del dinero. ¿O acaso voy por el camino de Jesús, por el camino de la decisión, de la entrega, del amor y de la verdad? ¿Cuál es el camino que hoy tu vida está andando? En el camino de la vida siempre vamos a encontrar dificultades, retos o situaciones adversas, pero entre más nosotros estemos unidos a Cristo y entre más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos superar, saltar esas adversidades que la misma vida nos presenta. Esto mismo lo que nos cuenta la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que la primera comunidad empezó a tener ciertos descontentos y algunas dificultades al descubrir que el cristianismo, por misma voluntad del Señor Jesús, se abría a los griegos y se abría a todos los pueblos. Esto creó ciertos descontentos y ciertos roces, pero vamos a ver cuál fue la solución. La solución estuvo en que los apóstoles se reunieron, lo discutieron, inspirados por el Espíritu Santo, llegaron al acuerdo de que ellos tenían que dedicarse única y exclusivamente a la oración y a la predicación de la palabra, del ministerio de la palabra, mientras que los diáconos que fueron elegidos eran los que se dedicarían a la mesa del servicio de los pobres. Esto nos enseña que en el camino del cristiano siempre habrá dificultades, tentaciones, pruebas del enemigo, pero cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro guía, cuando tenemos a Cristo como el camino, cuando tenemos a Cristo como nuestro cimiento, todas las adversidades servirán como una oportunidad para crecer, para ser mejores y para poder luchar por la propia santidad. En términos actuales, Cristo es nuestro GPS. Él siempre nos va indicando, nos va planificando la mejor ruta y también nos va advirtiendo las dificultades que hay en el camino. Y lo más importante es que cuando nosotros nos desviamos, Él también recalcula nuestra ruta. Siempre nos vuelve a presentar nuevos caminos. Así que no hay pretextos, queridos hermanos, para no llegar al cielo. Cristo es nuestro GPS, Cristo es el camino, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro modelo, Cristo es el pastor que siempre nos está guiando. Así que ánimo, ábrete a su guía, ábrete a su amor para que siempre te dejes conducir por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santoscoy y prepárate, porque en este domingo el Señor Jesús nos quiere hacer el examen final de catecismo. ¿Por qué? Porque Él nos dará hoy dos preguntas que tienen por objetivo que nosotros nos preguntemos qué tan profundo ha sido nuestro encuentro con Él y qué tanto hemos madurado en nuestra fe. Hoy vemos en este evangelio que el Señor les pone la primera pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Desde luego que al Señor Jesús no le importaba lo que la gente pensara de Él. No quiere decir que vanidosamente se preocupara por su imagen o lo que los otros dijeran de Él. Claro que no. Esta pregunta quería introducir a otra que era mucho más profunda y que iba directa al corazón de los discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Sabemos muy bien el desenlace. Pedro toma la palabra y hace la más bella confesión de fe porque dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A esta pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, hay dos maneras de responder: de una manera teórica y de una manera personal. Tú decides cómo es tu respuesta. A veces nuestra respuesta es en automático, una respuesta de catecismo básico, o también a lo mejor vamos a contestar lo que otros dicen de Jesús. Pero para poder contestar desde la experiencia hay que conocerlo y hay que interactuar con el Señor Jesús. Por eso hoy quiero preguntarte: ¿quién es Jesús hoy para ti?
En tu situación actual, ¿qué papel juega Dios para ti? Porque cuando nosotros nos encontramos lejos de la gracia, lejos de Dios, lejos de la palabra, cuando no tenemos un encuentro vivo, personal e íntimo con el Señor, nuestras respuestas van a ser respuestas teóricas, van a ser respuestas aprendidas de memoria. Pero cuando nuestro encuentro es profundo con el Señor, de verdad nuestra vida cambia, nuestra vida cobra sentido y nuestra respuesta sería de otra forma. Déjame te pongo algunos ejemplos. Qué hermoso sería poder decir, para mí Jesús es el Salvador porque me ha liberado de todos mis vicios y esclavitudes. Para mí el Señor es mi Salvador porque me ha librado del divorcio en mi matrimonio. Para mí el Señor es mi Salvador porque he experimentado el perdón de todos mis pecados. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos responder a esa pregunta con la experiencia personal. Pero para esto necesitamos conocerlo más, conocer su palabra, frecuentar sus sacramentos, tratarlo en la oración, tener de verdad una amistad íntima, estrecha con Él, porque solamente conocemos a una persona desde la amistad y desde el amor profundo. Si tú quieres también tener esta experiencia con Él, acércate, no tengas miedo. Él es el amor que le dará luz y vida a tu corazón. Por otra parte, vamos a ver que también hoy en este mismo evangelio el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que significa roca. Recordemos que en la Biblia cuando se cambia el nombre significa que se está compartiendo una misión. Dice el Papa Francisco que Jesús le dio a Simón este nombre de Pedro no por sus méritos humanos ni sus cualidades personales, sino por su fe genuina y firme que le fue dada de lo alto. También dice el Papa que eso que le sucedió a Simón nos puede suceder a cada cristiano que madura en la fe en Cristo. Por eso hoy quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo te encuentras en la fe? Si hoy el Señor te visitara, ¿cómo encontraría tu corazón? ¿Un corazón firme por la fe que tienes, genuina? ¿O un corazón arenoso, es decir, desconfiado, incrédulo? No sé cómo esté tu corazón. Ánimo, hay que confiar en el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo el Señor quiere que descubramos la gran necesidad que hay de encontrarnos con Dios, ya que estamos hambrientos del pan que da la vida. Hoy vamos a descubrir la importancia de ser hombres eucarísticos y de darnos por completo a los demás. En el Evangelio de Juan escuchamos el relato de la multiplicación de los panes, en donde vemos a un Jesús preocupado por aquella multitud que lo seguía. Muchas personas seguían a Jesús porque tenían hambre de escucharlo, tenían necesidad de estar con alguien que les ofreciera esperanza. Jesús, que está pendiente y preocupado de aquella multitud que no había comido, habla con sus discípulos para darles de comer. Y con tan solo 5 panes y 2 pescados le dieron de comer a más de 5,000 hombres y aparte sobró muchísimo. Debemos de reconocer que Jesús es el enviado del Padre, quien viene a saciar nuestra hambre y nuestra sed de ser felices. Jesús se valió de aquel joven que se encontraba ahí con sus panes y con sus pescados. El joven se encontraba en el lugar adecuado, a la hora apropiada, y permitió que Jesús lo utilizara para el bien de toda aquella multitud. ¿Acaso nosotros hemos puesto al servicio de Dios todo lo que tenemos? ¿Hemos permitido que Dios se sirva de nosotros como sus instrumentos para ser el reflejo vivo de su amor? Jesús los invita y nos invita a poner todo lo que tenemos, sea poco o mucho, y así Él lo multiplica. Debemos ser generosos y darlo todo para que Dios sea quien lo multiplique. Se cuenta de una niña de 8 años que un día escuchó a sus padres hablar acerca de su hermanito. Ella solo sabía que su hermanito estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero. Planeaban mudarse porque no tenían el dinero para las facturas médicas y para pagar la hipoteca de la casa. Escuchó que su padre estaba gestionando un préstamo, pero no lo conseguía y que solo un milagro podía salvar a su hermanito. La pequeña fue enseguida a su cuarto por lo que tenía ahorrado. Salió enseguida de su casa y se fue a la farmacia que estaba a unas cuadras de su casa. Se acercó al mostrador y le dijo a la persona que atendía: «Mi hermanito está muy enfermo y quiero comprar un milagro para que se cure. ¿Cuánto cuestan los milagros?». Aquel hombre le contestó que no vendían milagros y que no le podía ayudar en esa situación. En aquel momento salió de entre los anaqueles un hombre, se agachó y le preguntó tiernamente a la niña: «¿Qué clase de milagro necesita tu hermanito?». Ella le contestó que no sabía, que solo había escuchado a su mamá decir que necesitaba una operación y su papá dijo que necesitaba un milagro. Aquel buen hombre le preguntó cuánto dinero llevaba. Y aquella inocente niña le dijo que solo tenía $1.50. El Señor le dijo que era justo lo que costaban los milagros para los hermanitos. Le pidió que lo llevara hasta su casa para poder revisar al pequeño. Se dice en la historia que este hombre era el doctor Carlton Armstrong,
un gran cirujano vio al niño y lo operó gratuitamente. Al terminar la operación, la mamá, llena de alegría y agradecimiento, decía que aquello había sido un verdadero milagro. Se preguntaba cuánto había costado aquel milagro y su pequeña hija de tan solo 8 años solamente sonreía porque ella sabía que solo había costado $1.50. Queridos hermanos, Dios se valió de esta pequeña niña que puso todo lo que tenía y de la inteligencia y de la buena voluntad de este doctor para devolverle la salud a este niño. ¿Cuánto tienes tú para dar al mundo? No se necesita mucho, solo se necesita ser generosos y Dios lo multiplica. Para poder dar vida, para contagiar al triste con la alegría, para sanar al enfermo, para lograr perdonar, para hacer feliz a alguien, no se necesita mucho. Solo se necesita un abrazo, un gesto de perdón, una sonrisa, ser amoroso, ser generoso con nuestra vida. Jesús nos necesita siempre y te voy a decir por qué. Porque Jesús necesita nuestro tiempo para visitar a los abandonados. Jesús necesita nuestra boca para consolar al triste. Jesús necesita nuestra alegría para dar esperanza al mundo. Jesús necesita nuestra inteligencia para poder ayudar al que no sabe. Jesús necesita nuestro corazón para amar a todos. Así que ánimo, queridos hermanos, todos seamos generosos y permitámosle a Dios que nos use para realizar en el mundo su obra de amor. El testimonio del cristiano, como una vela, siempre debe arder. ¿Qué tal, amigos? Soy el Padre José Luis González Santoscoy y hoy quiero hablarte del testimonio cristiano. Porque pudiera parecer que vivimos en una sociedad donde la oscuridad reina y prevalece, y no es cierto. Oscuridad en las leyes que nos gobiernan, oscuridad en ciertas ideologías que se nos quieren imponer, o solamente oscuridad en la vida de la sociedad. Es precisamente en medio de esta oscuridad donde debemos despertar para poder ser, como dice el Evangelio, luz del mundo. Y seremos luz del mundo cuando demos verdadero testimonio de vida cristiana. Cuando nos preguntamos cómo debe ser el testimonio de la vida cristiana, a mí me gusta asemejarlo a una vela. Porque las velas tienen dos funciones, mis amigos. Primero, dan luz, pero también la vela da calor. Nuestra vida de cristianos está llamada a dar luz con la verdad y a dar calor con nuestra vida de caridad. Debemos dejar que la luz de Cristo irradie en nuestro interior para que también nosotros podamos amar de verdad. Solamente podremos ser luz y calor cuando Cristo viva en nuestro corazón. Y ser luz y ser calor para la sociedad es dejarnos llevar por el bien, por la verdad, por la justicia, por la caridad, por el perdón, por la caridad fraterna. Una vela que no se enciende, mis hermanos, es una vela que no sirve para nada. La vela, cuando es encendida, comienza a sufrir desgaste. Y es que eso es la misión de la vela, desgastarse para dar luz y calor. El cristiano también con el amor empieza a sufrir desgaste, pero cuidado, porque muchas veces pensamos en el amor romántico y pensamos que el amor solamente es sentir bonito, y no es cierto, mis hermanos. El amor es un vaciarnos de nuestro egoísmo para vivir en el bien propio y en el bien de los demás. El amor no solamente da frutos terrenos, sino que el verdadero amor de desgaste, el verdadero amor que implica el sacrificio por entrega, da frutos de verdadera eternidad. Y es precisamente la invitación que hoy te quiero hacer. Si tu corazón ha sufrido desgaste, no desfallezcas, sigue adelante, persevera. Porque es hoy, en esta sociedad, en donde pensamos que prevalece la oscuridad, en donde estamos llamados a ser luz y calor a través de la verdad y del amor en nuestra vida. Soy el Padre José Luis González Santoscoy y recuerda que el cristiano, como la vela, necesita ser encendido, quemado y desgastado para que con nuestra luz y nuestro calor podamos dar verdadero testimonio en la verdad y en el amor. No tengas miedo, desgástate por ser testimonio y con el testimonio ser un auténtico cristiano. Que Dios te bendiga. Santo Padre, ¿qué consejos nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena con Cristo? Parto de una frase del Papa Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La atracción la da el testimonio. Consejo primero, testimonio. O sea, vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir como nosotros. Testimonio, no hay otro.
No hay otro. Vivir de tal manera que otros se interesen en preguntar por qué. Es el testimonio, el camino del testimonio, que de eso no hay nada que lo supla. Testimonio en todo. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. O sea, testimonio. No solo en las obras de caridad, por supuesto, hay que hacerla, porque el protocolo por el cual nos van a juzgar a todos está en Mateo 25, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí, testimonio en las obras de caridad, etcétera, ¿no? En el trabajo de promoción, de educación, de hacer cosas por los demás, ¿no? No solo eso, sino testimonio de vida. ¿Cómo vivo yo? Tengo doble vida, es decir, me proclamo cristiano y vivo como pagano. La mundanidad espiritual, el espíritu del mundo que Jesús condena tanto, yo lo comparto más o menos con mi fe cristiana, mitad y mitad. No, el testimonio te tiene que agarrar todo, ¿no? Y es una opción de vida. O sea, perdón, yo testimonio porque esa es la consecuencia de una opción de vida. Así que eso es el primer paso. Sin testimonio no podés ayudar a ningún joven ni a ningún viejo, a nadie. Evidentemente que todos flaqueamos, que todos somos débiles, que todos tenemos problemas y no siempre damos buen testimonio, pero la capacidad de humillarnos dentro, la capacidad de pedir perdón cuando nuestro testimonio no es el que debe ser. Y un testimonio que también tenga dentro la capacidad de movernos, de hacernos salir, de ir en misión, que no es ir a hacer proselitismo, es ir a ayudar, a compartir y que vean cómo lo hacemos y qué hacemos. Yo me repito mucho en esto, una iglesia que nos sale es una iglesia de exquisitos. Un movimiento eclesial que no sale en misión es un movimiento de exquisitos. Y a lo más, en vez de ir a buscar ovejas para traer o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito a peinar ovejas, ¿no es cierto? Son peluqueros espirituales, ¿no? Eso no va, ¿no? O sea, salir de nosotros mismos. Una iglesia o un movimiento o una comunidad cerrada se enferma. De todas las enfermedades de la cerrazón. Un movimiento, una iglesia, una comunidad que sale, se equivoca. Pero es tan lindo pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que no tengan miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes, pero cuidado. Santa Teresa lo avisaba. Y por ahí en el camino nos gusta un lindo lugar y nos quedamos ahí y nos olvidamos que tenemos que seguir para allá. Si no quedarnos. Descansar sí, pero se puede seguir caminando. Y caminantes, no errantes. Porque se sale para dar algo, se sale en misión, pero no se sale para dar vueltas sobre uno mismo, ¿no? Dentro de un laberinto que ni nosotros mismos podemos comprender, ¿no? Caminantes y no errantes. Y ahí sí, con la misión,
la oración. Si nadie puede decir Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no te lo inspira. Y para eso tenés que rezar. Tenés que reconocer que tenés el Espíritu Santo adentro y que es el mismo Espíritu Santo el que te da fuerza para ir adelante, ¿no? Oración, no dejar la oración. Y la oración a la Virgen, ¿no? Que es una de las cosas que en la confesión yo suelo preguntar, bueno, ¿cómo va tu relación con la Virgen? El rosario, pero la oración. Volvemos a lo que dije antes de la madre, para que la madre me acompañe, me eduque, me diga dónde falta el vino, etc. Esas cosas que hace ella. Oración, misión, salir. Y una cosa que ustedes los jóvenes van a tener, la tentación del cansancio. O porque no ven los resultados, o porque, bueno, el espectáculo se acabó y ya esto está muy aburrido, voy a buscar otra cosa. En el primer síntoma de cansancio que encuentren, cansancio del camino, pero bajo cualquier forma, abran la boca a tiempo, pidan consejo a tiempo. Me está pasando esto. Salí en cuarta y ahora estoy marcha atrás, ¿no? Pero la tentación del cansancio es muy sutil, porque detrás de la tentación del cansancio, de salir a la misión, se esconde el egoísmo. Y se esconde, en última instancia, el espíritu mundano, ¿no? Volver a la comodidad, al estar bien, a pasarla bien o como quieran, ¿no? Así que yo te diría, testimonio para que la luz brille, que no esté escondida bajo la cama, ¿no? Que brille la luz, vean las obras buenas que hace el Padre a través de nosotros, obviamente, ¿no? Testimonio, para que pregunten por qué vivís así, coherencia de vida, caminar, caminantes, no errantes.